que les vamos a mostrar hoy no se ha visto nunca en este canal. Vamos a recorrer una mansión de 2.500 metros cuadrados en el centro de Mérida. Y para que se hagan una idea, tiene 6 increíbles recámaras temáticas, una sala de juegos espectacular, una cava impresionante, una zona de piscina deliciosa, cine para 15 personas, un salón principal bellísimo, bar, sala de masajes, gimnasio, sauna y muchos espacios más. Recorreremos esta mansión en donde veremos detalles que les volarán la cabeza. ¿Quieren sorprenderse? Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 57 del centro de Mérida, a una cuadra del hermoso Parque de Santa Lucía, una de las zonas con más oferta turística de Mérida. Esta increíble propiedad con sus 30 metros de frente por 60 metros de fondo y un total de 1.660 metros cuadrados de terreno esconde unos espacios espectaculares. Además, según nos cuenta la historiadora que hizo un análisis histórico de la casa, en esta propiedad probablemente se tomaron decisiones muy importantes acerca de Yucatán, ya que en esta calle era en donde vivían las grandes personalidades de la política de aquella época. A esta propiedad podemos acceder de dos formas, ya sea por la cochera con espacio hasta para 2 vehículos o de este lado a través del acceso principal. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! ¡Wow! Nos da la bienvenida, un deleite visual. Desde aquí tenemos una vista directa hacia el patio central y el pasillo que nos ayuda a distribuirnos a los diferentes espacios que componen la primera planta de esta propiedad. Y como podrán ver, nos da la bienvenida además este recibidor que tiene un estilo muy particular, un estilo muy ecléctico, en donde vamos a ver desde que entramos que el arte es uno de los protagonistas en esta propiedad. Nos comentaron los dueños que aquí se invirtieron cerca de 10 millones de pesos, o lo que es equivalente a $500,000 en piezas de arte. Y van a darse cuenta que además vienen de diferentes culturas y todas armonizan perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos esta pieza que compone este muro llorón o este pequeño espejo de agua que se ve espectacular con esos detalles mayas. O por ejemplo, en la parte superior tenemos también estas lámparas, las cuales fueron recuperando de diferentes puntos de esta casa para al final integrarlos y hacer este arreglo que se ve increíble con las diferentes alturas y en donde podemos ver que estas tienen un origen oriental por su apariencia. En la parte de abajo vamos a notar que en el piso utilizaron unos tonos entre blancos, negros y grises. De esta manera ayuda a destacar lo que tenemos tanto en las paredes como en los techos. Por acá tenemos también una recepción, lo cual lo hace un espacio ideal si el día de mañana tenemos un evento para esperar ya sea el ballet o seguir avanzando. Y si vamos por acá, nos vamos a encontrar con lo que es el pasillo que distribuye hacia los diferentes espacios. Es más, vengan a conocer el salón de juegos que está espectacular y observen muy bien que se sentirán observados. ¿Qué tal esta sala de juegos? Un espacio en donde nos vamos a encontrar con estos enormes techos altos que aprovecharon para incluir estas enormes máscaras que tienen unas dimensiones de 3.5 por 1.8 metros. Está espectacular. Ya ven a qué me refería cuando dije que se sentirán observados. Aquí probablemente te pones hasta un poquito nervioso al momento de hacer un tiro. Algo que nos encantó de este espacio es cómo mezclaron los elementos de mármol en la parte de abajo y también en las molduras que tenemos que sirven para enmarcar los detalles que tenemos en las paredes. Utilizaron un tono gris al cual encima le aplicaron y le pintaron este mural que hace que se vea padrísimo. De este otro lado tenemos también este espacio espectacular, una chimenea en donde podemos ver incluso unos tabiques que probablemente ya se encontraban en esta propiedad, es decir, quién sabe cuántos años tienen. Y de ese otro costado, con uno de los accesos que da hacia la fachada, en donde tenemos 2 mesitas, ideal para tomarnos un drink o unos cócteles mientras la pasamos a gusto con los amigos. Bueno, vamos a ver el resto de los espacios que se van a seguir sorprendiendo, de verdad. Vamos a ver. Increíble, ¿no? Bueno,
Ahorita vamos a conocer la oficina. De hecho, este pasillo nos conecta hacia 3 de las primeras recámaras que tenemos en esta sección y hacia esta oficina, que es un espacio que, a pesar de no ser de grandes dimensiones, lo aprovecharon incluso de manera vertical. Y porque no falta a quien le gusta trabajar mientras está de vacaciones, se pensaron en este espacio, el cual es ideal para venir a despachar, ya sea trabajando y de este lado recibiendo también a gente, en donde vemos cómo tiene un estilo muy agradable. Incluso aquí aprovecharon la altura para incluir un mezanín o un segundo piso, en donde nos vamos a encontrar con una pequeña biblioteca que hace un espacio ideal para venir a echar una lectura, simplemente tomar una videoconferencia o aprovechar el espacio como tú quieras. Nos vamos a encontrar también con piezas de arte, como es esta obra en exhibición o este detalle que tenemos de este lado súper colorido, o incluso, perdón que me vayan por todos lados, es que no sé para dónde voltear a ver, mi querido Fer. ¿Cómo ves? Me traes loco. Ya lo sé, yo estoy vuelto loco. De este lado, miren qué bonita pieza que tenemos colgando de la pared. Este es un tejido, cual nos hemos encontrado de este estilo en varias propiedades, pero creo que nunca de este tamaño. Me encantó. Bueno, vamos a seguir, que estoy seguro que los espacios que vienen les van a impresionar aún más por lo que hemos visto. Vamos. Es importante recordar que cada una de las habitaciones tiene un estilo muy particular y único. Por ejemplo, aquí tenemos la primera de las recámaras, en donde vemos que esta es la recámara estilo griego, en donde nos vamos a encontrar con los burós que tenemos a los costados, con esas pequeñas columnas griegas, o este detalle, este fresco que pintaron en el closet ya existente. También aprovecharon para descubrir la mampostería, generando esta contracabecera. Y algo curioso es que a las vigas que tenemos en los techos, o al menos en las paredes, antes le colgaba una cama. A un costado tenemos la recámara oriental. Oigan, y ya vieron que nos van acompañando diferentes piezas de arte a lo largo del recorrido. Bueno, esto es en toda la propiedad. Vengan acá, esta es de nuestras recámaras favoritas. Y es que, ¿cómo no serlo si está llena de detalles? Desde estas lámparas colgantes que caen desde el alto techo que tenemos allá, de este vidrio soplado que se ve espectacular, hasta la parte de atrás de las camas. Camas además de muy buenas dimensiones, tenemos 2 camas formato queen size, detalles en las paredes como este tejido, el cual nos invita casi que a jugar con él. De verdad, una habitación interactiva. Está increíble eso. Es como, simula un paisaje japonés de montañas, wow, pero está hecho con hilo, ¿no? Es como una... Fer siempre tan profundo. Yo, de verdad, soy un neófito de estas cosas. Miren, tienen razón. Podemos ver hasta los colores del atardecer, ¿no? Exacto. Las montañas, está increíble. Oigan, y acá, el tradicional closet japonés. Todos hemos visto uno de estos, ya sea en persona o en la tele. Miren qué bonito. Además, es una buena manera de esconder la televisión. Y ya durante la noche, si quieres, la prendes, y si no, lo tienes cerrado. Por acá también cuenta con su propio baño, el cual aprovecharon también para incluirlo dentro de este mismo espacio o esta misma crujía, incluyéndolo como una superficie o un cubo adicional. Es lo que se encuentra justo detrás de este closet. Y por acá, justo antes de llegar al exterior, en donde está la zona de la piscina, que esté bueno, espérense a verla, de verdad. Yo creo que esta es de mis piscinas favoritas, no sé tú, pero me encantó. Ahorita llegamos a eso. Antes, chéquense la recámara tribal, en donde nos vamos a encontrar con detalles como los que vemos en este volumen que constituye el baño que da servicio a esta habitación, con esos detalles tribales increíbles. Vemos también en las ventanas esos vitrales de colores y una mampostería al descubierto que queda padrísimo. Ya vieron la lámpara que tenemos aquí arriba, una lámpara con detalles de tejido. Esta seguramente es de Nequén, famoso aquí por las tierras yucatecas, que además armoniza muy bien con las lamparitas que tenemos a los costados, que terminan de decorar la cabecera de las 2 camas. Sí se siente tribal, ¿no? Sí, está padrísimo. Está padrísimo, pero detalles Siento incluso... como música de tambores aquí adentro. Bueno, continuemos con el recorrido. Esta mansión está disponible para 3 segmentos diferentes. Uno es alojamiento de lujo para familias o grupos grandes que vienen de visita a Mérida. Segundo es para realizar eventos sociales o eventos empresariales de hasta 250 personas en espacios techados. O tercero es para realizar reuniones corporativas o sesiones con un equipo de alta dirección o gerencial para venir aquí y simplemente desconectarse, hacer un retreat y brainstormear acerca del destino de la empresa. Yo creo que acá nos podemos armar perfectamente un retiro de Trasmuro, ¿no, Fer? Nos armamos la siguiente temporada. ¿Cómo lo ves? Nos venimos un fin a planear. Un fin, una semana. Yo creo que después de eso ya vamos a ser súper creativos. Bueno, continuemos con el recorrido. Si quieren más información de esta propiedad, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción. Y por lo pronto, vamos a conocer el comedor.
Para que se ubiquen, ahorita estamos justo a un costado de la entrada principal, justo en este remate visual que nos dio la bienvenida a esta propiedad. Y de este lado nos vamos a encontrar con el comedor muy bien iluminado, también gracias a que una de las paredes da hacia el patio central con muchísima vegetación. ¿Te imaginas despertar, Fer, venir a desayunar acá y tener esta vista? Increíble. Impresionante. Cuando sea el retiro de Trasmuro lo podremos contar. Bueno, mientras tanto, chéquense esta enorme mesa con espacio hasta para 16 personas, una lámpara de dimensiones similares que nos acompaña a lo largo y paralelo de esta mesa, y de este otro lado, justo enfrente de donde me encuentro, nos vamos a encontrar con estos detalles decorativos en donde vemos esos jarrones que terminan de enmarcarse con ese claro de lo que en algún momento pudo haber sido el acceso a la que hoy en día es la cocina. De ese otro lado, también piezas de arte en un formato de 5x3 que se ve increíble. Miren nada más, ya vieron piezas por doquier y en todas se ve padrísimo. Vamos a conocer la cocina. Da la bienvenida la tradicional puerta de cocina, esta de un material de madera. Y qué espectacular espacio. Miren nada más, de verdad tenemos una amplitud, justo la que necesitamos para poder ya sea albergar un evento o venir con toda la familia o los amigos. Tenemos 2 áreas de lavado, tenemos incluso una estufa estilo industrial con hasta 6 quemadores, todo alrededor forrado con este granito Carelo de Brasil. Este es un granito exótico que además queda muy bien en las tonalidades que eligieron, ya sea con el piso, que aquí podemos utilizar un porcelanato, ya que es un área donde hay mucho mayor flujo. Me olvidé mencionar este detalle que me encantó. Miren esta campana, la cual sigue siendo funcional y esta ya estaba al momento de llegar a la propiedad. Está increíble. Además, este espacio está muy bien iluminado, ya que tenemos este ventanal que conecta directamente hacia la fachada. De este lado tenemos también el refrigerador y otro mueble para espacio de almacenamiento. Y por acá tenemos una puerta doble que nos conecta con la zona de la cochera, en la que tenemos espacio suficiente de hasta para 2 vehículos. Bueno, vamos a ver el resto de las habitaciones y ese salón principal que seguro van a estar igual de impresionados que nosotros cuando lo vean. Vamos. Qué increíble está este patio central. Te transporta a otra época. Recordemos que esta casa es de finales de los años 1800, principios de los 1900. Es por eso que tiene esta distribución con este patio central del cual podemos dirigirnos hacia los diferentes puntos que tenemos en esta primera planta, en donde además de ver detalles de jardinería y vegetación por todos lados, también nos vamos a encontrar todo alrededor con detalles de herrería, y en los pisos utilizaron también estos detalles en negro que armoniza muy bien con el tono negro de las puertas, pero aquí utilizaron un mármol Monterrey acompañado de un granito que se ve espectacular, con esta rotonda en donde vemos cómo los detalles en el piso son bastante simétricos e incluso le dan la circunferencia a lo que constituye una fuente que se encuentra justo en el centro de este patio central. Está increíble, me encantó. Detalles igual de arte moderno como esta pequeña estatua de alrededor de 1.20. Ay, te ayudo. De nada. Desde acá nos podemos conectar ya sea hacia el salón principal, las 3 recámaras que recorrimos hace un momento, la zona del comedor o una de las recámaras más exóticas de esta propiedad. Esta es la recámara de la sirena. Vengan a conocerla, que seguro les va a encantar. Esta habitación sin duda que es algo único e inigualable. De entrada vamos a ver muchos detalles curvos. Aquí, por ejemplo, fue todo un reto para quienes encontraron la propiedad, para la arquitecta, el decidir qué hacer con esta moldura y cómo hacer para que se viera de alguna manera elegante y con mucho estilo. Y lo lograron. Con esos tonos verdes que vemos en la parte de abajo, complementados con la mampostería del descubierto y detalles tanto en las partes de arriba, en las paredes, como también esta lámpara colgante en donde, como se dan cuenta, todo es circular y cumple con esas figuras curvas. Bueno, inclusive la alfombra que tenemos por acá. Y esto responde a algo. Y vengan para el baño. Aquí va a quedar mucho más claro. Responde a que querían darle esos efectos curvos como los que nos encontramos en unas conchitas. Ya sea como la que tenemos aquí del lado de la regadera o también esos detalles como el caracol de Nautilus que vemos en este lavabo. De ahí que recibe el nombre de la recámara de la sirena. Debajo del mar. ¿Cómo dice Fer? Debajo del mar. Bueno, después de ese bello recuerdo de nuestra infancia, ahora sí vamos a conocer el salón principal.
Este salón principal es de mis espacios favoritos de la propiedad. Y es que cómo no serlo, con estas amplias dimensiones tenemos 12 metros por 10 y una altura de 6.2. Un espacio además muy flexible en donde perfectamente podemos usar ya sea la configuración que tenemos actualmente, ideal para cuando tenemos visitas familiares o de amigos, tienes el espacio suficiente para venir a leer o venir a echar una cenita, o incluso el tablero para echar el backgammon o la partida de dominó. Pero perfectamente podríamos eliminar todos estos muebles generando un espacio de casi 120 metros cuadrados y es un espacio perfecto para albergar alguna reunión o evento, ya sea social o corporativo. Está excelente. Aquí además podemos ver que es un espacio muy bien iluminado gracias no solo a las lámparas que tenemos en el centro, los cuales cuelgan de una estructura que nos acompañan a lo largo del ancho de todo este espacio, sino también a los 3 arcos que tenemos a los costados, del lado del patio central unos un poco más amplios y del lado de la piscina unos mucho más delgados, que además hacen que este espacio se ve increíble. En los pisos utilizaron esta piedra es piedra de ticul en esos tonos rojos que terminan de armonizar y de decorar con los detalles que vemos en las paredes, en donde utilizaron este mármol que complementa muy bien y que pareciera como si se extendieran las vetas en esos frescos o murales que tenemos en la parte superior de la pared. Oigan, y probablemente ya habrán visto a una de las protagonistas de este espacio, esta escultórica escalera en forma de caracol que nos conecta con la segunda planta. Esta de hecho ya existía y únicamente decidieron incluirles estos pequeños mosaicos que tenemos en el centro que le dan un toque y una elegancia padrísima, de verdad que nos encantó. Y bueno, desde aquí podemos ir ya sea hacia la piscina, de ese lado tenemos una de las recámaras que es la vikinga, a un costado la principal, pero antes vamos a conocer la oficina, que como les dije, este espacio es muy flexible y pensado para diferentes objetivos. Vean este lugar. Esta es la sala de juntas, un espacio ideal para venir a tener reuniones de trabajo o inclusive pues también venir a jugar con los amigos, en donde nos vamos a encontrar muchísimos detalles, como el enorme librero que cubre esta pared, en donde tenemos esta escalera, la cual incluso se desplaza a lo largo de todo este recorrido, o también este mural que vemos de este lado, en donde nos encontramos con una Frida Kahlo, con una mirada pensante, la cual te inspira a ponerte a pensar mientras estás en este espacio, o esta majestuosa lámpara que trajeron de San Miguel en tono oro, que se ven increíbles. ¿Qué te pareció, Fer? ¿Te gustó? Está precioso. Sí. Está precioso, ¿verdad? Está lleno de detalles. Oye, me encantó el tema del mural sobre el barandal, ¿no? O sea, como claro, porque esto es un barandal. ¿Tú qué crees que hay arriba? No, y la verdad es que Fer ya sabe, pero ¿ustedes qué creen? Bueno, pues arriba, estas escaleras nos conectan con un espacio, el cual tiene ese toque de misterio o de ocultismo. Es un speakeasy. ¿Quieren ver? Venga, vamos a conocerlo. De entrada, tenemos estas angostas escaleras que nos dirigen hacia arriba. Vemos de nuevo la piedra roja ticul que veíamos en el salón principal y llegamos a lo que pudiera ser o pudiera parecer un callejón sin salida. Es decir, de aquí no tenemos a dónde ir, podemos venir a leer, tomar un cafecito, hasta que tocamos 3 veces, jalamos este libro, luego este y se abre. No, no es cierto, ahora no tienes que tocar todos esos libros, pero quería hacerla de emoción. Miren este lugar, vengan por favor. Es un lugar secreto y además a quién no le gustan los lugares secretos, en donde tenemos este espacio ideal para venir con los amigos, tomar unos drinks o entablar las partes más serias de la negociación. Aprovecharon cada centímetro, incluso de manera vertical. Bueno, vamos a conocer la zona de la piscina. Ay, Dios mío, casi perdemos a Fer. ¿Me vieron la altura? Bueno, vamos a continuar con el recorrido, que tenemos que ver la recámara principal, el cine, tenemos todavía la zona de la piscina, la parte privada. Es que esta casa está increíble, ¿verdad? Vamos, Fer, que si no, no acabamos. Además, en este espacio tenemos también 2 baños. De un lado, un par de baños de mujeres y de otro, un par de baños para hombres. Oigan, algo increíble de toda la propiedad, incluido este espacio, es que está completamente climatizada. Es decir, es a prueba de los calores en Mérida, lo cual es muy conveniente, sobre todo cuando vienes de visita y vienes de fuera. De este lado, tenemos la recámara vikinga. Nada más para que se den una idea, se las enseño rápidamente. Esta es una recámara inspirada en la cultura vikinga, en donde vamos a ver esos detalles ahí de repente, como si fuera un barco, como vemos aquí en esta cama, o detalles de piedra que tenemos en esta pared. Un pequeño patio que ayuda también con la iluminación y que hace que se vea muy bonito. Y por acá tenemos la recámara principal. Prepárense, que está espectacular. Vamos a verla. Esta recámara principal
nos encantó. Y no solo por esta bienvenida, en donde tenemos este biombo con el cual incluso podemos jugar y entretenernos un rato, o por las enormes dimensiones que tenemos, con 6 metros de ancho, 11 metros de largo y otros 6 metros de alto, que te permiten incluso tener una lámpara colgante como la que tengo justo encima de mí. Que de hecho tuve el gusto de conocer esta casa justo antes de que la colgaran, y aquí les dejamos una foto para que vean las dimensiones de cómo se ve en el suelo. Pues en esta recámara lo importante no solo son esos detalles, inclusive esta majestuosa cama tamaño king size con esas 4 columnas, con esa contracabecera que tenemos detrás. No solo eso, sino también todo lo que tiene alrededor. La verdad me encantó. De entrada, miren esta vista que nos deja ver un poquito de lo que nos espera en un momento hacia la zona de la piscina. De este lado tiene también su propio baño con closet vestidor, en donde tenemos el espacio suficiente si el día de mañana alguien decide casarse acá, para traer el vestido de novia, traer toda la ropa para los días siguientes. Hasta la boda, pues aquí adentro en este baño, ¿no? Completamente, hasta la boda, pues, o sea, que aquí puede ser la recepción, al menos la firme lo civil. No es cierto, pero ya en serio, miren qué bonito lugar. De este lado tenemos la zona de la regadera, atrás tenemos este majestuoso lavabo con estos detalles de mármol que se ven increíbles, y aquí mi parte favorita, esta zona de jacuzzi, en donde incluso tiene aquí su propio tocador para el día de mañana terminar de arreglarnos justo antes de la ceremonia, o para venir a relajarnos justo después de ella. Y probablemente habrán notado que al fondo aún pueden ver un espacio más en esta propiedad, pues esta es una terraza privada a la cual puedes acceder ya sea directamente desde esta recámara o a través de un puente que pasa justo por encima de la piscina. Vengan a conocerlo, seguro les va a encantar. Como les dije, lo interesante de esta recámara no es en sí la recámara, sino lo que tiene alrededor, como este enorme baño, la vista que tenemos hacia la piscina, o por acá esta salita, que puede ser una salita privada. Cerramos de estos lados, cerramos también las cortinas, todo blackout, y nos venimos a ver un partido o echar un maratón de Trasmuro mientras estamos de viaje o en un retiro corporativo. También por acá nos conecta hacia este espacio que de verdad, esto en la tarde debe ser una gozadera. Vengan a ver qué bonito se ve. De entrada vamos a encontrarnos con mampostería en estas paredes y una rajuela en todas las demás paredes de alrededor. Está increíble. Unos detalles que armonizan perfecto con la naturaleza que tenemos alrededor. De este lado tenemos también estas salas, mobiliario fijo, el cual tiene un colchón súper cómodo, tanto de este lado como de este. Justo en medio tenemos el sauna para venir a relajarnos y sudar la gota gorda. Y si llegas a ser un día en donde en Mérida hace frío, que igual no son muchos, pero se podrían aprovechar, aquí tenemos este fire pit en donde podemos venir a relajarnos y simplemente contemplar el fuego. Y por si hiciera falta algún otro jacuzzi, aquí tenemos otro espacio ideal para venir a relajarnos. Y toda esa pared, la cual constituye una cascada que cae desde los casi 8 metros que tiene este muro. Está espectacular, de verdad, cada detalle. ¿Qué te parece esto, Fer? Está brutal. Shot de esta habitación. No, ya. Shot de esta habitación cuando nos vengamos en el retiro de Trasmuro. Yo termino en el patio. Bueno, igual está muy bonito. Yo creo que saliste bastante ganón. Hablando del patio, ¿te parece que vamos una vez ya a conocer la piscina? Que desde hace rato quiero que vayamos a verla. Chequen nada más, aquí tenemos este acceso, el cual podemos decidir si cerrar o dejar abierto. Yo en este caso, cuando me quede en esta habitación, lo voy a dejar abierto para el equipo, para que puedan venir igual, mi Fer, por supuesto. Amable, ¿eh? Pues sí, para el sauna, que lo puedas aprovechar. Pero que miren, este te conecta directamente con la zona de la piscina. Vengan a ver. Me encantó este espacio, de verdad, ya quería que vinieran a verlo. Es que además, miren esta enorme piscina, esta vista de la parte interior o la contrafachada, está increíble. Todo de mampostería al descubierto, que no sé tú, pero yo, Fer, siento como si estuviera en un castillo o en un castello. Completamente, se está siente increíble. Muy medieval esta zona, ¿no? ¿Verdad? Y con todos los detalles de arcos o incluso, bueno, todo. Vean esta piscina, aquí tenemos una piscina enorme de muy buenas dimensiones y según nos contaron, esta tuvieron que reducirla, ya que esta abarcaba lo que actualmente es el deck que tenemos ahí a un costado, que además es un espacio ideal para que si el día de mañana tienes un evento, puedas usarlo para una recepción. Incluso nos contaron que esta piscina la pueden entarimar y con ello generar mucho más espacio para la convivencia. Oigan, además, ahorita estamos encima de un puentecito, debajo del cual se encuentran las instalaciones hidráulicas para dar servicio a la piscina. Y miren qué delicioso espacio, quiero que vengan aquí y lo vean desde cerca. De entrada, utilizaron estos mosaicos tipo veneciano,
pero en un formato mediano, en esos tonos como color aqua, que le dan ese efecto y esos tonos a la piscina, y que además quedan muy bien con los arcos, en los cuales vemos de nuevo otros mosaicos en formato 3D y que le dan muchísima identidad al espacio. Este además ya se encontraba acá. Oigan, ¿saben qué? Tengo que probar este, con su permiso. Vamos a ver qué tal. Oh, no, mi Fer, creo que vas a tener que seguir el recorrido tú. Creo que yo aquí me quedo. ¿Nos falta algo más? Ah, sí, nos falta el cine, la cava, el bar. Wow, este espacio está lleno de sorpresas. Pero bueno, vamos a seguir. Y si no, no terminamos. De este lado tenemos la zona de servicio, en donde tenemos una habitación igual de muy buenas dimensiones para que el día de mañana podamos traer el apoyo que también nos auxilia muchas veces con la familia. Por acá tenemos también una zona de bar techada, protegida, en donde tenemos 2 asadores estilo parrilla argentina que nos permite ir graduando según queramos más o menos fuego. Y por acá tenemos la zona del bar, que estoy seguro de que les va a encantar. Vengan a ver. Este barecito está increíble. De entrada, miren esta barra tan única que nos recibe. Una barra que se integra por estas 5 piezas cónicas de mármol verde que están increíbles. Cada una de ellas como si fuera un monolito o un tótem. Y miren nada más, si se ponen justo enfrente de mí, chequen este remate. Tenemos esta barra, o bueno, más bien este nicho que se encuentra detrás de la barra, que armoniza muy bien los tonos madera con los tonos cobre que decidieron incluir en estas lámparas colgantes que están increíbles. Son como si fueran unas hojas, pero colgantes. Están padrísimas. Aquí a un costado tenemos el baño y por acá tenemos la cava, porque esto no se acaba. Ah, es cierto, vengan, vamos a ver, está increíble. ¡Wow! ¿Qué tal estos escalones con esa cobertura de ese mármol verde? Nos encantó. Y prepárense, que esta cava no es algo que uno vea todos los días. ¿Qué tal este lugar? ¿Está increíble o no? Esta es la cava en donde normalmente esto debería estar lleno de vinos, pero avisaron que venían tras muro y tomaron sus precauciones, con una mesa con espacio suficiente hasta para 16 personas. Y esos detalles de lamparitas colgantes que parecieran como estas hojas que flotan en los lagos en donde están las ranitas. Está padrísimo. Bueno, vamos para arriba para continuar, que todavía hay un poco más de espacios que seguro les van a sorprender. Increíble ese espacio, de verdad nunca nos habíamos topado con una cava como esa. Oigan, y acá tenemos también esta terracita que se encuentra justo por afuera del salón principal y que sirve como una extensión del mismo, en donde aquí vamos a ver este espacio ideal para venir a relajarnos, ya sea cuando estemos en la piscina, con esta mesa con espacio hasta para 8 personas. Al fondo también estas bancas con mobiliario fijo y unos colchones tapizados que se ven padrísimos y que armonizan muy bien con los que tenemos en la zona de piscina. Y este arte que resultó de integrar una malla con esta soga tipo de algodón y que se ve increíble, muy 3D. Está padrísimo, ¿no? Sí, está impresionante. Oye, lo que decías hace rato, los Ajá. ventiladores. Miren arriba, si se fijan, tenemos esos ventiladores únicos que nos acompañaron también a lo largo del pasillo que estaba justo afuera de las habitaciones. Como forma de plumilla, ¿no? Como cuando veías una película de egipcios, ¿no? De los que estaban abanicando, algo así. Tal cual. Padrísimo. Y de este lado tenemos el salón principal. Vamos a verlo, que desde aquí tenemos las escaleras para ir a la segunda planta y conocer el gimnasio, la zona de spa y el cine. Vamos para arriba. Wow, nos encantó esta escalera, esta cobertura o ese englobo vitral que termina de decorar el espacio. Está increíble. En esta segunda planta vamos a tener de ese lado el gimnasio, una terracita. Por acá tenemos este espacio ideal para venir a tomar un masajito, donde como pueden ver vamos a estar relajados, con una hermosa vista hacia la piscina y con el relajante sonido del agua cayendo. Está perfecto. Y de este otro costado tenemos la sala de cine. Así es, porque aquí también tenemos cine. De este lado tenemos un baño para dar servicio a esta zona, una pequeña área de cocina con un frigobar, el micro para preparar las palomitas. ¡Wow! Está increíble. Y es que aquí además aprovecharon la altura para generar 3 diferentes niveles en los que podemos elegir en cuál estar y venir a gozar, ya sea de un dominguito, crudeando, para ver una peli, o por qué no, para echar un maratón de trasmuro, aprovechando las dimensiones en donde tenemos ese cómodo proyector que tira la imagen hacia esa amplia pantalla, un excelente sistema de sonido y unos sofás comodísimos. ¿Qué dices, Fer? ¿Tu espacio favorito? Yo creo que una mezcla de varios, ¿eh? Sí, ¿no? Como que este está para venir un dominguito
directo a echarse un maratón. Miren, además, qué buen contenido nos pusieron ahorita. Ese es un canal de YouTube padrísimo. Si no lo siguen, échenle un ojo. Se llama Trasmuro y recorren espacios increíbles, algunas veces mansiones que tienen hasta salas de cine. Imagínense. Si no lo han visto, se los recomendamos. Y si no lo siguen, también se los recomendamos. Y activen la campanita para que les avisen cada vez que subimos contenido nuevo. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el recorrido para que conozcan el gimnasio y la vista que tenemos de la piscina desde esta terracita en la segunda planta. Vengan a ver. ¡Wow! Esta es de mis vistas favoritas de la casa. Vengan a ver. Desde aquí tenemos prácticamente una vista panorámica de la zona de la piscina que conocimos hace un momentito. Esta es una terracita ideal para venir en la tarde o para echar un cafecito mañanero o, ¿por qué no?, justo después de terminar de hacer ejercicio, venir a relajarte. Aquí podemos ver que tenemos un gym de muy buenas dimensiones con lo básico. Tenemos la caminadora y de este lado la jungla para ejercitarnos. Oigan, y si disfrutaron de este video en donde recorrimos una verdadera mansión con espacios únicos e increíbles, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.